Y abrimos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 17, versículo 3. We open our Bibles in the book of Proverbs, chapter 17, verse 3. Yo le he puesto por tema este mensaje: Dios prueba los corazones. I have put as a theme to this message, God tests the hearts. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Y el texto dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The verse reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. The refining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the hearts. Este es un tremendo texto. This is a tremendous verse. Lo vamos a leer otra vez. We're going to read it again. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. The refining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the hearts. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. We're all going to bow our heads to pray. Oremos. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte. Te adoramos porque tú eres Dios y no hay otro fuera de ti, Señor. En esta hora te pedimos que tú ilumines los ojos de nuestro entendimiento, que nosotros seamos capaces de entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas, y que podamos también compartirla con otras personas. Ayúdanos, Señor, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos esto a ti, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Pensando y reflexionando en cómo Dios prueba los corazones de los hombres, Thinking and reflecting on how it is that God tests the hearts of man, el sabio Salomón dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. the wise Solomon says, the refining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the hearts. La hornaza es un horno donde se enciende el fuego. This is an oven which you light up the fire. Y el crisol es un vaso hecho de un material muy resistente al fuego. And that refining pot is a material. It's made of a material that's very resistant to fire. El platero pone el oro o la plata en ese vaso. The goldsmith will place the silver or the gold in that refining pot. Luego coloca el vaso dentro del horno y enciende el fuego. Then he places it in that furnace and he turns on that fire. El metal precioso se derrite y toda sustancia indeseable, la escoria, sube a la superficie. That material will then melt, and everything that is unpleasing there, all that scum, will come up to the surface. Luego el platero remueve la escoria y en el fondo del vaso queda el oro refinado en fuego. Then the goldsmith removes all that scum, and at the bottom you'll find that refined gold. Mirando ese cuadro, el sabio Salomón dice: el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová se especializa en probar los corazones de los hombres. So as he is contemplating the scenery, the wise man Solomon says, the refining pot is for silver and that furnace for gold, but the Lord, he specializes in testing the hearts of man. Hermanos, yo quiero decirle que en todas las épocas y en todos los tiempos, Dios ha probado a su pueblo. Brethren, I want to tell you that in all ages and in all time, God has always tested his people. Si usted no sabe lo que es una prueba, prepárese, If you don't know what a trial is, then prepare yourself, porque nadie está exento de ser probado por Dios. because no one is exempt from being tested by God. En todos los tiempos, Dios ha probado a su pueblo. Throughout all time, God has tested his people. En el huerto de Edén, en el tiempo de la inocencia, Dios probó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. In the Garden of Eden, in that time of innocence, God tested our forefathers, Adam and Eve. Eso está en Génesis 3.
verso 1 en adelante. That's in Genesis 3, verse 1 on. El Señor les puso una pequeña alternativa, el árbol de la ciencia del bien y del mal. God placed there a small alternative for them, the tree of all knowledge and good and evil. Y así los probó. And that's how he tested them. Y ellos lamentablemente no pasaron la prueba. And they sadly did not pass that test. Y la Biblia dice que fueron echados fuera del huerto de Edén. The Bible says that they were cast out from the Garden of Eden. Eso fue en la época de la inocencia. That was during that age of innocence. Ahora, en el tiempo de los patriarcas, Now, during the time of the patriarchs, Dios también probó a los patriarcas. God also tested the patriarchs. Nosotros vemos cómo probó a Abraham, We can see how he tested Abraham, pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac. asking him to sacrifice his son Isaac. Eso usted lo puede leer ahí en Génesis 22, versos del 1 en adelante. You can read that in Genesis chapter 22, En verso 1 en adelante. verse 1 on. Hermanos, la Biblia registra que Abraham tuvo éxito sobre la prueba. The Bible registers, brethren, that Abraham was successful Y, over that y trial. Dios lo bendijo, And God blessed him, dándole una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. giving him a descendancy that was so numerous, like the sand and like the stars in heaven. Otro patriarca que Dios probó Another patriarch that God tested, fue el patriarca Job. it was patriarch Job. Y a pesar de lo duro de su prueba, And despite how hard his trial was, la Biblia dice que Job se mantuvo íntegro al Señor. the Bible says that Job maintained himself upright before the Lord. Eso está en Job capítulo 1 y capítulo 2. You find that in Job chapter 1 and 2. Y nosotros vemos que al final de su prueba, And we can see that at the end of his trial, Dios lo bendijo al doble God blessed him doubly por haberse mantenido fiel a Él. because he maintained himself faithful to the Lord. En todos los tiempos Dios ha probado a su pueblo. Throughout all of time, God has tested his people. En el tiempo de la ley de Moisés, During the time of the law, during Moses, Dios probó al pueblo de Israel. God tested the people of Israel. ¿Y de qué manera lo probó, hermanos? And in what way did he test them? La Biblia registra todas las pruebas a las cuales Dios sometió al pueblo de The Israel. Bible gives a registry of all the trials that God submitted his people Yo to. quiero mencionar algunas de ellas. So I'm just going to mention a few of them. En Éxodo 14, verso 1 en adelante, In Exodus chapter 14, verse 1 on, la Biblia registra que Dios probó al pueblo de Israel junto al Mar Rojo, it says that God tested his people near the Red Sea, donde Dios dijo a Moisés en el versículo 2, where God spoke to Moses and said in verse 2, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al Mar Rojo. he says, speak to the children of Israel and ask them to turn and camp there before it by the sea. El pueblo de Israel había salido de Egipto The people of Israel had come out of Egypt y llevaba una marcha de victoria. and they were marching along victoriously. Salieron de Egipto enriquecidos They left Egypt with great wealth. porque traían consigo el tesoro de la nación egipcia. They brought with them the treasure of the Egyptian nation. Porque después de las 10 plagas que Dios envió a los egipcios, After the 10 plagues that God sent to the Egyptians, la Biblia dice the Bible says en Éxodo 12:33 in Exodus 12:33 que los egipcios apremiaban al pueblo that the Egyptians, they were urging the people y le daban prisa a echarlos de la tierra. and they were telling them to make haste and leave the land. Porque después de la muerte de los primogénitos, Because after the death of the firstborn, los egipcios decían, todos somos muertos. the Egyptians were saying, we shall all be dead. Pero Dios había instruido a Moisés God had instructed Moses. y le había dicho antes de salir, pidan vestido, pidan oro y pidan plata de los egipcios. He has said to him, ask the Egyptians to give you all clothing and silver and articles of gold. Y así fue, amados hermanos, And this is how it was, que brethren. cuando los egipcios apremiaban al pueblo de Israel para que avanzara a salir de Egipto, That as the Egyptians were urging the people of Israel to hurry up and leave the land, Éxodo 12, versos 35 y 36 dice Exodus 12:35 and 36 says, que ellos pidieron oro, plata y vestidos. they asked for silver, gold, and clothing. Imagínense, hermano, Imagine, brethren, después de haber trabajado 400 años sin paga, after having worked 400 years
without pay, como esclavos en Egipto. as slaves in Egypt. Dios vio justo que ellos pidieran oro y plata antes de salir de Egipto. God saw that it was just that they would ask for silver and gold and clothing. Y before they Éxodo left. 12:36 dice: And Exodus 12:36 says, y Jehová le dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios aquel día. it says, and the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians, so that they granted them what they requested. Thus they plundered the Egyptians that day. ¿Qué estamos diciendo? So what are we saying? Que el pueblo de Israel salió enriquecido de Egipto. The people of Israel left Egypt and they were wealthy. Y salieron también con la presencia de Dios en medio de ellos. And they also left with the presence of God in the midst of them. Porque cuando miraron hacia lo alto, Because when they were looking up high, vieron una columna de nube y una columna de fuego. they saw a pillar of cloud and a pillar of fire. Y le preguntaron a Moisés: ¿qué es eso? And they asked Moses, well, what is that? Y Moisés le dijo: es la presencia de Dios que va con nosotros. And Moses said, it's the presence of God that goes before us. Vamos a leerlo en Éxodo 13:21. Let's read this in Exodus Dice: 13:21. y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles el camino, a fin de que anduviesen de día y de noche. It says, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night. Y me gusta lo que dice el verso 22. And I like what it says in verse 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La presencia de Dios estuvo con ellos siempre. Amen. It says he did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from the people. The presence of God was always with them. ¿Qué más se podía pedir? What else could they ask for? Tenían oro, plata, vestidos, They had silver and gold and clothing, y tenían la presencia de Dios en medio de ellos. and they had the very presence of God in their very midst. Por eso yo digo que salieron en una marcha de victoria de Egipto. That's why I say they marched along victoriously from Egypt. Pero como Dios se especializa en probar los corazones de los hombres, But because the Lord specializes himself in testing the hearts of la man, Biblia dice the Bible says, que Dios le dijo a Moisés God said to Moses en Éxodo 14:2, in Exodus 14:2, aunque el pueblo está contento although the people are happy y lleva una marcha de and they're victoria, marching along victoriously, di a los hijos de Israel que se detengan, speak to the children of Israel and ask them to detain que se themselves. den la vuelta Tell them to turn y que around acampen junto al Mar Rojo. and they should camp before the sea. Y así lo hicieron. And so they did that. Y mientras estaban allí acampando junto And al as Mar they Rojo, were there camping by the sea, Jehová endureció el corazón de Faraón the Lord hardened the heart of the Pharaoh para que siguiera a los israelitas. so that he would pursue the Israelites. Note, Jehová endureció el corazón de Faraón. Notice, the Lord hardened the Pharaoh's heart. Dios estaba decidido God was decided a probar a su pueblo. to test his people. ¿Por qué lo endureció? Why did he harden the heart? Primero, porque Dios quería probar a Israel. First, because God wanted to test Israel. Y segundo, porque quería glorificarse en Faraón y en su ejército. And secondly, because he wanted to glorify himself in the Pharaoh and in his army. Y Jehová le dijo a Moisés And the Lord said to Moses en Éxodo 14:4, in Exodus 14:4, cuando yo me glorifique en Faraón y en su ejército, todos los egipcios sabrán que yo soy Jehová. he says, and when I gain honor over the Pharaoh and over all his army, all the Egyptians will know that I am the Lord. Dios quería probar a su pueblo, God wanted to test his people, pero quería glorificarse but he wanted to glorify y que himself. todos los pueblos supieran And that all the people would know que Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la that tierra. he is God up in heaven and on the earth. No hay otro Dios como nuestro Dios. There is no other God like our God. El verso 5 dice: Verse 5 says, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?
It says in verse 5, now it was told the king of Egypt that the people had fled, and the heart of Pharaoh and his servants was turned against the people, and they said, why have we done this, that we have let Israel go from serving us? Después que lo apremiaban al pueblo para que se fuera, After urging the people along so that they would leave the land, ahora se arrepienten de haber hecho eso. now they're repenting from having done that. Y dice la Biblia en el verso And 6 it says in verse 6, que Faraón unció su carro y tomó, dice el verso 7, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. it says that the Pharaoh made ready his chariot. And in verse 7 it says that he took 600 choice chariots and all the chariots of Egypt with the captains over every one of them. Y el verso 8 dice que siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. And in verse 8 it says that he pursued the children of Israel, but it says that the children of Israel went out with boldness, with a mighty hand. ¿Por qué habían salido con mano poderosa? Why did they leave with a mighty hand? Porque Dios estaba con ellos como poderoso gigante. God was with them like a very mighty giant. Y dice la Biblia, The Bible says, el crisol prueba la plata the refining pot is for the silver, y la hornaza prueba el oro, and the furnace tests the gold. pero Dios se especializa en probar los corazones de los hombres. But the Lord specializes in testing the hearts of man. Vamos a seguir con la historia. Let's go back to the story. Verso 9 dice que siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, los alcanzaron acampados junto al Mar Rojo. It says, so the Egyptians pursued them, all the horses and the chariots of the Pharaoh and his horsemen and his armies, and they came to where they were at, camping by the sea. Aquí comienza la prueba, hermano. So this is where this trial begins, brethren. En el verso 10. Verse 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. It says in verse 10, and when the Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. And so they were very afraid, and the children of Israel cried out to the Lord. Y estuvo bien que ellos clamaran a Dios, And it was okay that they would cry out to the Lord. pero lo que estuvo mal fue que comenzaron a murmurar y a hablar palabras duras contra Dios y contra Moisés. What was not all right was that they started to murmur and they started to speak harsh words against God and against Moses. Escuche bien, hermano, Listen well, cuando brethren. usted esté pasando por prueba, When you're going through those trials, recuerde esta historia bíblica. remember this Bible story. Usted como humano puede que sienta temor. You as a human being, it could be that you feel fear. Usted como humano puede que sienta preocupación. As a human being, you might feel worried. Pero recuerde lo que dice la Escritura. But remember what Scripture says. Por nada estéis preocupados, Be anxious for si nothing. no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. But let your request be made known before God. Con toda oración y ruego y con acción de With gracia. all prayer and supplication and with thanksgiving. Que en su prueba usted clame a Dios. That during your trial you would cry out to the Lord. Y cuando usted en su humanidad quiera hablar palabras duras contra Dios, And when you in your humanity want to speak harsh words against God, deténgase, stop for a moment. humíllese delante de Dios, Humble yourself before dé God. gracias a Dios, Give thanks to God. creyendo que Él puede cambiar la adversidad en victoria. Believing that He can change adversity into victory. Hallelujah. El pueblo de Israel como humanos sintieron temor, The people of Israel as human beings, they felt that fear. clamaron a Dios, They cried out to the y Lord. eso estuvo bien. And that was okay. Lo que estuvo mal fue que comenzaron a murmurar y a hablar palabras desagradables contra Moisés. What was not okay was that they started to murmur and speak unpleasing words against God and Moses. Y en el verso 11 dice: Verse 11 it y says, dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto? Verso 12, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Verse 11 and 12 says, and then they said to Moses,
Because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? And why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? Is this not the word that we told you in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptians? For it would have been better for us to serve the Egyptians than we wish to die here in the wilderness. Yo no sé si usted se identifica con este pueblo. I don't know if you can identify with these people. Cuando usted está pasando por pruebas, When you're going through por trials situaciones difíciles, or situations that are y difficult, comienza a quejarse and you start to y a complain murmurar and to y murmur a hablar cosas sin sentido. and speak things that make no sense. Hermano, esto no es de agrado a Dios. Brethren, these things are not pleasing to La God. Biblia dice The Bible en el says verso 13 in verse 13, que Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. and Moses said to the people, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never again see them. Mire cómo hablaba Moisés. Look at how Moses was speaking. Verso 14. Verse 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hallelujah. For the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Y en estos textos And in these verses, nosotros vemos a Moisés hablando positivo y animando al pueblo. we see Moses speaking positively and he's encouraging the people. Sabía que Dios iba a pelear por ellos, He knew God would fight for them, pero no sabía cómo era que Dios lo iba a hacer. but he didn't know how God was going to do it. Y mientras Moisés está animando al pueblo, And as Moses is encouraging the people, los egipcios siguen avanzando y acercándose. the Egyptians continue to come closer. Y Dios no solo está probando al pueblo de Israel, And God is not only testing the people of sino Israel, que está probando a su siervo but he's Moisés. also testing his servant Y Moses. como Moisés no sabía cuál había de ser el próximo paso, And since Moses didn't know what was going to be the next step, y como no sabía qué hacer en el momento, he didn't know what to do at that very moment. y los egipcios venían And the acercándose, Egyptians, they kept coming la closer. Biblia dice que comenzó a clamar a Dios. The Bible says that he started to cry out to the Lord. Eso es lo que nosotros debemos hacer. That's what we should do. Cuando no sepamos qué hacer, When we don't know what to cuando do, no sepamos qué paso dar, when we don't know what step to take, debemos clamar a Dios por dirección. we should cry out to the Lord for direction. Y dice la Biblia The Bible says en el verso in 15 verse 15, que Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. and it says that the Lord says to Moses, why do you cry to me? Just tell the children of Israel to go forward. Es que nuestro Dios es tremendo, Our God, he's tremendous. probándonos, hermano. Well, he's testing us. El crisol prueba la plata, The refining pot is for la silver, hornaza prueba el oro, and the furnace is for the gold. pero nuestro Dios se especializa en probar los corazones de los hombres. But our God specializes in testing the hearts of man. Le dice: di a los hijos de Israel que marchen. He says, tell the children of Israel to go Yo me forward. imagino a Moisés I can imagine Moses diciendo que marchen. saying, well, what? They're going to go forward? ¿Que marchen para They're dónde? going to march where? Come on now. Sí, diles que marchen. Yes, tell them to go forward. Y en el verso 16 le dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. And he says, but you're going to lift up your rod and you're going to stretch out your hand over the sea and you're going to divide it. Imagínese a Moisés pensando que yo divida el mar. Imagine Moses thinking that I'm going to divide the sea. Y el Señor: sí, divídelo. Yes, divide it. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. And the children of Israel shall go in on dry ground through the sea. Y una vez más el Señor le dice a Moisés And again, the Lord says to Moses, en el verso 17: verse 17, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en su ejército, en sus carros y en su caballería. and I indeed will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them. So I will gain honor over Pharaoh and over all his army, his chariots, and his horsemen. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo.
And then the Egyptians shall know that I am the Lord when I have gained honor for myself over the Pharaoh, his chariots, and his horsemen. Mire, no hace Dios más que hablar y decir estas cosas. And God not only he just speaks and he says all these things, Y comienzan a ponerse en movimiento una serie de cosas. and all of a sudden a series of things start to happen. Ahí está en el verso 19. You find it there in verse 19. Dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso en pos de ellos. It says that the angel of the Lord who went before the camp of Israel, he moved and he went behind them. Y la columna de nube, símbolo de la presencia de Dios que iba delante de Israel, se apartó y se puso en sus espaldas. And the pillar of cloud went before them before that, but then it also went and stood behind them. Y nos preguntamos, ¿y para qué tanto movimiento? And we ask, so why so much ¿Qué movement? se proponía Dios hacer con esto? What was God purposing to do with all of Está that? en la Biblia. It's in the Bible. Para que los egipcios que venían avanzando en carros y en caballos veloces no pudieran acercarse al pueblo de So Israel. that the Egyptians that were coming at a rapid pace with their chariots and their horsemen would not be able to come near the people of Israel. Oh, yo doy gloria a Dios, I give glory to God porque Dios está en control. because God is in No control. importa lo que suceda, It doesn't matter what happens. nuestro Dios es infinitamente sabio. Our God is infinitely wise. Y Él sabe lo que va a hacer y lo que está haciendo. He knows what he's going to do and what he is doing. Dice el verso 20. It says in verse 20. E iba entonces la nube entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. It says thus the cloud and the darkness was between the Egyptians and the camp of Israel. Vea esto, de manera que era nube y tinieblas para los egipcios y luz para el pueblo de Israel. So it was a cloud and darkness to the Egyptians, and it gave light and night to the other side, which was the Israelites. Hermano, en tinieblas nadie puede avanzar. Brethren, in darkness no one can advance. Dice, y en toda aquella noche nunca se acercaron los egipcios a los israelitas. And it says, so throughout that whole night, the Egyptians never came close to the Israelites. Yo doy gloria a Dios por eso. I give glory to God for this. Éxodo 14:21. Exodus 14:21. Entonces Moisés actuó. Then Moses took action. Extendió su mano sobre el mar. He stretched out his hand over the sea. Obedeció a Dios. He obeyed God. Actuó en fe. He acted in faith. En tu palabra In his word, voy a extender esta vara sobre el mar. I'm going to stretch out this rod over the sea. Y Dios actuó. And God took action. Dice, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. And the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea into dry land, and the waters were divided. ¿Quién las dividió? Who divided them? Dios las dividió. God divided them. Hermano, Dios podía haber hecho eso sin la cooperación y sin la ayuda de Moisés. God could have done this without the cooperation of Moses. Pero ahí nosotros vemos But there we can que see Dios nos llama a ser colaboradores de Él. that God calls us to be co-laborers along Él with Him. quiere que nosotros hagamos nuestra parte, He wants us to do our part. actuemos en fe, That we would act in faith. actuemos en su palabra. That we would act upon His Y word. Dios hace lo que es humanamente imposible para nosotros. And God will do what is humanly impossible for us. Verso 22 dice, Verse 22 says, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. it says, so the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground, and the waters were a wall to them on their right hand and on their left. Y como Dios había endurecido el corazón de los egipcios, And because God had hardened the hearts of the Egyptians, ellos tomaron el atrevimiento de meterse también. then they also dared to also get in there as well. Verso 23. Verse 23. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, con toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. And the Egyptians pursued them and went after them into the midst of the sea, all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. Y vea esto, y aconteció a la vigilia de la mañana. Eso es de 3 a 6 de la mañana.
que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. And so now it came to pass in the morning watch, that's during the 3 a.m. and 6 a.m. hours, that the Lord looked down upon the army of the Egyptians through the pillar of fire and cloud, and he troubled the army of the Y Egyptians. quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra nosotros. It says he took off their chariot wheels, and so they drove them with difficulty. And the Egyptian says, let us flee from the face of Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians. Eso no ha cambiado, hermano. That hasn't changed, brethren. Dios siempre pelea nuestras batallas. God always fights our battles. Lo que Él espera de nosotros es que nosotros tengamos fe What he expects from us is that we would have faith, y que confiemos en Él, and that we would trust in him, que creamos su palabra that we would believe his y word, que actuemos en fe en su palabra. and that we would act upon faith on his Y word. Dios hace lo que es humanamente imposible And para God will nosotros. do what is humanly impossible for us. Verso 26. Verse Y 26. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. And the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea, that the waters may come back upon the Egyptians on their chariots and on their horsemen. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Quién derribó a los egipcios? Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. It says that Moses stretched out his hand over the sea, and when the morning appeared, the sea returned to its full depth, while Egyptians were fleeing in it. So the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. So who overthrew the Egyptians? The Lord overthrew the Egyptians in the middle of the sea. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Pereció, no quedó de ellos ni uno. It says, then the waters returned and covered the chariots, the horsemen, and all the army of the Pharaoh that came into the sea after them. Not so much as one of them remained. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. But the children of Israel had walked on dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall to them on their right hand and on their left. Verso 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Verse 30, and so the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians. ¿Quién los salvó? Who saved them? Jehová los salvó. The Lord saved them. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. And Israel saw the Egyptians dead on the Y seashore. vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. And thus Israel saw the great work which the Lord had done in Egypt. And so the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses. Hermano, todo eso Dios lo pudo haber hecho sin la ayuda de Moisés. Brethren, God could have done all of that without any help from Moses. Pero ¿sabe qué? But you know what? Dios quiere recompensarte en público. God wants to reward you in public Si tú le sirves a Él, if you serve him y si tú le buscas a Él, and if you seek him y si tú eres fiel a Él, and if you're faithful to him. el Señor no fallará en recompensarte en público. The Lord will not fail in rewarding you in public. Si nos humillamos bajo su poderosa mano, If we humble ourselves under his mighty hand, la Biblia dice que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. the Bible says that he will exalt us in due time. Dios no falla en hacer eso. God doesn't fail in doing this. Él quería exaltar a su siervo. He wanted to exalt his servant. Él quería recompensarlo en público. He wanted to reward him in public. Para que el pueblo de Israel no solo temiera a Jehová, So that the people of Israel would not only fear the Lord, sino que amara y respetara a su siervo Moisés. that they would love and respect his servant Moses. ¿Y qué pasó después de esto? And so what happened after this? Que el pueblo se regocijó, The people were rejoicing. comenzó a cantar, dice Éxodo 15:1, In Exodus 15:1 it says they started to sing y comenzaron a danzar. and they started to dance. Y decían: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete.
It says that they were singing, saying, I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and its rider he has thrown into the sea. Y cantaba María, la hermana de Moisés, y cantaban las mujeres. And Mary, the sister of Moses, and all the women were singing. Y Moisés también cantaba. And Moses was also singing. Y en el verso 2 decían, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. The Lord is my strength and song, and he has become my salvation. He is my God, and I will praise him. My Father's God, and I will exalt him. Cantaban con gozo. They were singing with joy. Verso 3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Verse 3, the Lord is a man of war. The Lord is his name. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Pharaoh's chariots and his army he has cast into the sea. His chosen captains also are drowned in the Red Sea. Y el verso 20 dice que María, hermana de Moisés y Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Yes, and then Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took the timbrel in her hand, and all the women went out after her with timbrels and with dances. Y ellas cantaban una porción, And they were singing a portion, y María, la hermana de Moisés, cantaba otra. and Miriam would sing another one. Y ella les respondía en el verso 21, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. And Miriam answered them by saying, sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and its riders he has thrown into the sea. Había gozo, There was joy. había danza, There was dancing. había regocijo, There was rejoicing. pero el gozo no duró mucho tiempo, But that joy didn't last too long, porque el crisol prueba la plata because the refining pot is for the silver, y la hornaza prueba el oro, and the furnace is for the gold. pero Jehová se especializa en probar los corazones But de the Lord los hombres. specializes in testing the hearts of man. Pasaron 3 días. Apenas pasaron 3 días. Just 3 days went by. Y el verso 22 dice del capítulo 15 de Éxodo And in Exodus 15:22 it says, que anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. and they went 3 days walking in the wilderness and they found no water. Imagínense 3 días en el desierto sin agua. Imagine 3 days in the wilderness, no water. Y cuando hallaron agua en el verso 23, And in verse 23, when they did find water, no la pudieron beber porque las aguas eran amargas. they weren't able to drink it because the water was bitter. Qué desilusión, hermano. How sad, how disappointing. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por desilusiones así. I don't know how many of you have gone through disappointments like this. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué me tiene que suceder esto a mí? Sometimes we say, Lord, why do these things happen to me? Come on now. Mira a ver si usted se identifica con él. Come on, can you identify with this? I know I can. ¿Y qué hizo el pueblo? And so what did the people do? Comenzó a hablar palabras duras contra Moisés. Again, they spoke these harsh words against Moses. Comenzó a murmurar otra They vez. started to murmur Y en again. el verso 24 dice que el pueblo murmuró contra Moisés y falló miserablemente esta prueba. And in verse 24, it says that the people complained against Moses and they failed miserably this trial. Y Moisés clamó a Dios y Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, dice el verso 25. In verse 25, it says, so Moses, he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree, and when he cast it into the waters were made sweet. Y después que se endulzaron las aguas And after the waters became sweet, y que ellos volvieron a contentarse, and then once again, they were all happy. dice la Biblia The Bible says que allí en aquel lugar that there in that place, Dios le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. it says there that the Lord made statute and a statute and an ordinance for them, and there he tested them. Eso está en el verso 25, la última You parte del find that texto. in the latter part of verse Y 25. dice que Dios le dijo en el verso 26, y este es un texto que me ministra a mí profundamente, And it says that the Lord spoke to them in verse 26, and it's a verse that ministers to me greatly. porque yo creo que esto no es solo para el pueblo de Israel, sino es para todos nosotros. I believe this is not just for the people of Israel, but it's for all of us. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
Si hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. It says, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought of the Egyptians, for I am the Lord who healed you. Yes, 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 yes. Gloria a Dios. Glory to God. Hermano, escuche bien. Listen well, brethren. Probó al hombre en el tiempo o en la edad de la inocencia. He tested man during that time of innocence. Probó a los patriarcas en el tiempo de los patriarcas. He tested the patriarchs during that time of the Y patriarchs. probó al pueblo de Israel durante su peregrinaje en el And desierto. he tested the people of Israel during their journey in the wilderness. Al pueblo de Israel lo probó muchas He veces. tested the people of Israel many times. A mí me llama la atención esta manera que lo probó. And it calls my attention in this way that he was testing them. Dice la Biblia The Bible says, que Dios hizo llover pan del cielo. it says that God caused it to rain bread from heaven. Les dio maná. He gave them manna. Y dice la Biblia And the Bible says que Dios le dio instrucciones al pueblo. that God gave the people instructions. Esto está en Éxodo 16:16. You find this in Exodus Y 16:16. le dijo, recoged cada uno según lo que pudiere comer. It says, let every man gather it according to each one's need. No más, No more. sino lo que ustedes pueden comer. Only what you are able to Y consume. en el verso 19, ninguno deje nada de ello para mañana. And in verse 19 he says, and let no one leave any of it till morning. No guarden el maná. Don't save the manna. No, consuman lo que pueden comer. So you consume what you're able to eat. Y en el verso 20 dice, And in verse 20 he mas says, ellos no obedecieron, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. in verse 20, notwithstanding they did not heed Moses, but some of them left part of it until morning, and it bred worms and it stank, and Moses was angry with them. El maná caía 6 días sobre la tierra, The manna would fall 6 days upon the earth, pero en el día de reposo no But- caía maná. but on the Sabbath day there was no manna. Y Dios dio instrucciones And God gave them de instructions recoger doble porción en el 6º día. to collect a double portion during that Sabbath day. Ese día sí podían guardar maná That day they were able to save some of the manna, y no le criaba gusanos. and it wouldn't bred worms. Pero cuando se desobedecían a Dios, But when they disobeyed the Lord, entonces le criaba gusanos. then it would bred worms. Dios estaba probando su pueblo en el área de la obediencia. God was testing his people in the area of Y obedience. mira lo que dice Éxodo 16:26. Look at what it says in Exodus Porque en el 16:26. 7º día, dijo Dios, en él no se hallará maná. It says, on that seventh day, the Sabbath, there will be no manna. Y el verso 27 dice, y algunos del pueblo salieron a recoger en el 7º día y no hallaron. It says, verse 27, now it happened as some of the people went out on the seventh day to gather, but they found none. ¿No se parece eso a nosotros, hermanos? Does that not look like us, brethren? Somos desobedientes. We're disobedient. Y Jehová dijo a Moisés en el verso 28, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? In verse 28, the Lord says to them, how long do you refuse to keep my commandments and my laws? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, en su casa, y nadie salga de él en el 7º día. See, for the Lord has given you the Sabbath. Therefore he gives you on the 6th day bread for 2 days. Let every man remain in his place. Let no man go out of his place on the 7th day. Y a mí me llama la atención And this calls my attention. que en algo aparentemente insignificante, That in something that appears to be so insignificant, el Señor probó a su pueblo. the Lord tested his people. Al pueblo de Israel lo probó muchas veces. He tested the people of Israel many times. Lo probó cuando envió a los
12 espías a reconocer la tierra de Canaán. He tested them when he sent out the spies to spy out the land of Canaan. Y en esa prueba ellos también fallaron miserablemente. And in that test, they also failed miserably. Y mire lo que dice la Biblia en Números 14:22. Look at what the Bible says in Numbers 14:22. Dice que 10 veces Dios los probó y 10 veces tentaron a Jehová. It says, now the Lord tested them 10 times, and in those 10 times they did not heed the voice of the Lord. Vamos a leerlo, verso. Let's read it. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, dijo el Señor. Because all these men who have seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness have put me to test now these 10 times and have not heeded my voice, they certainly shall not see the land of which I swore to their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. 10 veces Dios los probó 10 times God tested them. y 10 veces ellos tentaron a Jehová. And 10 times they did not heed the voice of the Lord. They tempted the Lord. ¿Qué es tentar a Dios? What is this thing of tempting the Lord? Tentar a Dios es probar a Dios To tempt the Lord is to test God con una conducta de desobediencia. with a behavior that is of disobedience. Yo le exhorto en este día, And so I exhort you on this day, nunca pruebe a Dios de esa manera, never test God in that way, con una conducta de desobediencia, with a behavior of disobedience. porque usted va a salir perdiendo. You're going to end up losing. Dios quiere que usted lo pruebe God wants you to test Him con una conducta de obediencia. with a behavior that is of obedience. Él nos invita a probarlos, He invites us to test Him, a probarlo a Él. to test Him. Está en la Biblia, You find that in the Bible. está en Malaquías 3:10. Malachi 3:10. Él dice, probadme ahora en esto. O sea, ¿en qué? En obedecerme. Dice Jehová de los ejércitos. Y ustedes verán que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. It says there, it says, try me now or test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such a blessing that there will not be room enough to receive it. Así que en el tiempo de la inocencia, So during that time of innocence, Dios probó a nuestros primeros padres. God tested our forefathers. En el tiempo de los patriarcas, And during the time of the patriarchs, probó a los patriarcas. He tested the patriarchs. En el tiempo de la ley, During the times of the law, probó al pueblo de Israel. He tested the people of Israel. Y en este tiempo de la gracia, And during this time of grace, el Señor también prueba a su pueblo. the Lord also tests His people. El crisol prueba la plata, The refining pot is for la silver. hornaza prueba el oro, The furnace is for gold. pero Jehová prueba los corazones de los hombres. But the Lord tests the hearts of man. Somos probados, hermanos. We're tested, brethren. Está en la Biblia. It's in the Bible. Búsquelo, primera de Pedro 1:6. 1 Peter 1:6. Dice, It says, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. it says, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various El trials. pueblo de Dios es probado en diversas pruebas. The people of God are tested in various trials. Ahora nos preguntamos, And so now we ask, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos cuando estamos pasando por prueba? what is it that God wants us to do when we're going through these trials? No hagamos lo que hizo el pueblo de Israel, Let's not do what the people of Israel did. que murmuraba contra Dios They murmured against y God. hablaba palabras duras contra Dios y contra They Moisés. spoke these harsh words against God and Moses. Mire lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Look at what God wants us to do. Está en la Biblia. It's in the Bible. Búsquelo conmigo. Look it up with me. Primera de Pedro 4:12. 1 Peter 4:12. Cuando tú seas probado, dice el Señor en su palabra, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te estuviera aconteciendo. It says, beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. No se sorprenda, Don't be surprised. usted también va a ser probado. You're also going to be ¿Qué tested. quiere el Señor que yo haga en medio de la prueba? What is it that the Lord wants me to do in my trial? El verso 13 lo dice. Verse 13 says it. Gózate en medio de la prueba.
Rejoice in the midst of that trial. ¿A quién se le ocurre eso, hermano? Who dares to say that? El pueblo de Israel no se gozaba cuando Dios lo estaba probando. The people of Israel weren't rejoicing when the Lord was testing them. Pero el Señor nos dice en su palabra, But the Lord says to us in His Word, gózate en medio de la prueba. rejoice in the midst of your trial. ¿Por qué? Why? Por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría. It says that you should also partake in Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. ¿Por qué nos vamos a gozar en la revelación de su gloria? Why are we going to rejoice in the revealing of His glory? Está en la Biblia. It's in the Bible. Porque vamos a reinar con Él. Because we're going to reign with Him. Las aflicciones del tiempo presente The afflictions of this present time no pueden compararse cannot be compared con la gloria venidera que en nosotros ha de with the manifestarse. coming glory that will be manifested in us. Mire lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Búsquelo conmigo, 2 Timoteo 2:11 2 Timothy 2:11, y 12. 11 and 12. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. It says, "Thus this is a faithful saying, for if we died with Him, we shall also live with Y el Him." verso 12 dice, y si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Verse 12 says, "And if we endure with Him, we shall also reign with Him." Así que no se entristezca cuando está pasando por prueba. So don't be saddened when you're going through trials. Entienda que si usted sufre con Él y por Él, usted va a reinar con Él. Understand that if you suffer with Him and for Him, you're going to reign with Him. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 3:21, That's why the Bible says in Revelation 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. it says, "To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as also I have overcame and sat down with my Father on His throne." Así que cuando estés pasando por prueba, gózate, hermano. So when you're going through trials, brethren, rejoice. Y mire lo que dice el verso 14. Look at what it says in verse 14. Entiende que eres bienaventurado, Understand that you are blessed, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. for the Spirit of glory and of God rests upon Qué you. bendición, hermano. Es un tesoro en vasos de barro It's a blessing. It is a treasure hidden in vessels. tener al Espíritu Santo en nosotros, To have the Holy Spirit within us, y que el Espíritu Santo repose sobre and nosotros. that the Holy Spirit would rest upon us. Somos bienaventurados en medio de la prueba. We are blessed in the midst of our Y el trials. verso 16 dice, Verse 16 cuando says, estés pasando por prueba, no te avergüences, it says, when you're going through trials, do not be ashamed, sino glorifica a Dios por ello. but glorify God in this matter. Eso fue lo que falló en hacer el pueblo de Israel. This is where the people of Israel failed to do. Si el pueblo de Israel se hubiese puesto a glorificar a Dios en medio de la prueba, If the people of Israel had glorified God in the midst of their trials, eso hubiese hecho la diferencia. that would have made the difference. ¿Qué más quiere Dios que hagamos en medio de la prueba? What else does the Lord want us to do during our trials? Está en el versículo 19. First, verse 19. Estamos, hermanos, en 1 de Pedro 4. 1 Peter 4, verse El 19. verso 19 dice, encomienda tu alma al fiel Creador en medio de la prueba y persevera en bien hacer. It says, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as a faithful Creator. Qué tremendo, hermano. How tremendous, Yo no sé si brethren. usted había pensado en esto. I don't know if you had thought about all Cuando this. pases por prueba, no te sorprendas. When you go through trials, don't be surprised. Gózate. Rejoice. Cuando pases por prueba, When you go through trials, entiende que eres bienaventurado, understand that you are blessed. porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. For your body is the temple of the Holy Spirit. No te avergüences. Don't be ashamed. Glorifica a Dios en medio de la prueba. Glorify God in the midst of your trials. Encomienda tu alma al fiel Creador Commit your soul to the faithful Creator. y persiste en hacer lo que es justo, lo que es correcto. And persist Hacer el in doing bien. what is good and what is righteous. Quiero concluir con estos versículos. I want to conclude with these verses. Primera de Pedro 1:6, 1 Peter 1:6. en lo cual vosotros alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. La prueba va a venir, hermano. The trial will come, brethren. ¿Para qué? For what? Mire lo que dice el verso 7. Look at what it says in verse 7. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. It says that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. La prueba de nuestra fe produce paciencia, dice la Biblia en Santiago 1:3. The testing of our faith produces patience, it says in James 1:3. Y la prueba de nuestra fe produce el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. And the testing of our faith produces the character of Jesus in our Y lives. después de ser probada nuestra fe, And after our faith is tested, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. it will be found to praise and honor and glory at the revelation of Jesus Christ. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. Le damos fuerte el aplauso al Rey. We give him a great clap offering. Rey de reyes He's the King of kings y Señor de and the señores. Lord of lords.